El día del cambio, un día para pensar, un día para reflexionar, meditar en aquellas cosas que queremos cambiar, en aquellas situaciones que Guatemala necesita hacer ajustes. Y para hacer cambios, no hay mejor manera que las ideas. Y el mejor camino para trasladar ideas es una excelente comunicación. Para diseñar esto, necesitas un buen comunicador. Y definitivamente hoy tengo el placer de hablar con un amigo que es uno de los mejores comunicadores que hay en Guatemala. Es voz de diferentes documentales que ustedes han visto en Netflix. También ha sido doblador de películas, entre ellas Star Wars y otras que quizás usted no conozca y hoy nos vamos a enterar. Definitivamente es un gusto y un placer hablar con el Fantasma. ¿Cómo estás, Fantasma? Bien, Alan. Es un gusto de verdad poder estar de este lado, porque usualmente el entrevistador sos vos. Ajá. Siempre estás del lado donde te toca extraer la información y hoy me toca a mí el privilegio y la difícil tarea de poder reconducir esa mente tan creativa y tan diferente que siempre has demostrado en cada una de las cosas que haces. Gracias. Definitivamente, hablar de cambio con alguien como el Fantasma no es sencillo, porque es una persona que siempre ha propuesto cambios. Así que no sé si existe algún molde donde alguna vez has podido encajar, pero siempre te he considerado una persona que rompe esquemas, una persona que nos lleva más allá, porque no se queda y ni se conforma. Esto me hace hacer la primera pregunta, Fantasma. Son 5 preguntas las que hemos estado haciéndole a todos nuestros invitados. Y la primera quizás te va a sonar un poco... 5 preguntas y usted se lleva el auto. No, mira, esta pregunta podría parecer un poco cerrada, pero te va a dar un punto de partida hacia el resto de cosas que queremos conversar. Cuando hablamos de los guatemaltecos hay de todo tipo, alegres, optimistas, pesimistas, de todo. Pero, ¿qué tipo de guatemalteco es el Fantasma? Yo te diría que de los que sueñan, de los inquietos, de los que constantemente está cuestionando el sistema, de los que tienden a no quedarse callados, aunque a veces eso te mete en problemas, de los transparentes. Yo te diría que ese es el fantasma de esos guatemaltecos, ¿no? Y de los que si hay que echar punta sin dormir, pues le entramos, ¿no? Y de los que siempre busca hacer que la gente se sienta mejor, aunque por dentro pues el guatemalteco no esté bien. Ahora, dentro de tu respuesta hay varias ocasiones donde mencionamos guatemalteco, que es un concepto que podrá definirse como la persona que nace en Guatemala, la persona que ama Guatemala, la persona que de alguna manera tiene un familiar en Guatemala. En realidad, guatemalteco es alguien que nace del corazón, no necesariamente en el territorio. ¿De dónde nace el amor por Guatemala en el Fantasma? ¿Cómo llegaste a ser ese guatemalteco que teniendo oportunidades para irse a otro país, decide quedarse aquí? Primero, yo creo que aquí hay muchísimas cosas que no es que te aten, sino que cuando las explorás, cuando las vivís, cuando las sentís, decís, de aquí soy. Y tomás la decisión de quedarte. Cosas que van desde un muy cálido abrazo de parte de un gran amigo hasta los sabores que tiene la cocina guatemalteca y no digamos pasando por los pintorescos paisajes que tenemos, ¿no? Pero más allá de eso, yo me atrevería a decir que es por la calidez del ser humano que habita en estas tierras. Ahí, y a eso agregarle la riqueza cultural que tenemos. Yo recuerdo que de niño escuchaba mucho, yo de niño siempre escuché mucho radio. Y, por ejemplo, yo era de los que no escuchaba la música, sino que escuchaba lo que decía el locutor. Entonces, cuando te encontrabas con voces como la de un Héctor Gaitán, que te sumergía en esos relatos de esa mágica realidad que nos rodea y que está en cada una de las esquinas dentro de Guatemala, dentro de nuestras oficinas, eso es lo que te hace quedarte aquí. O sea, esa magia que habita en el ambiente y que la podés respirar, la podés sentir, independiente de los conflictos por los cuales atraviesa Latinoamérica. Creo que desde México hasta la Patagonia, todos los latinoamericanos
tenemos esa calidez y ese realismo mágico y fantástico que personajes como Celso Lara Figueroa, como un Héctor Gaitán, como el propio García Márquez o como Miguel Ángel Asturias han logrado plasmar en todos esos relatos que nos dan esa calidez y nos permiten pues volar a diferentes lugares. Yo he visto dentro de tu caminar profesional que siempre ha sido más allá de que simplemente deme un texto y yo lo leo de forma bonita. O sea, siempre le buscas un sentido. ¿Por qué dice esa palabra? Cómo esa palabra trasciende, comunica y hace sentir a los demás. Pero, por ejemplo, cuando estás grabando un documental y grabaste un documental de Guatemala y todas las bellezas que Guatemala tiene, ¿cómo vibra tu corazón cuando escuchas Guatemala? Pues cuando lo estás grabando te concentras en lo que estás grabando. Ahí difícilmente, o sea, sí se le pone corazón y todo, pero cuando ya ves aquel trabajo que no es solo tuyo, sino que es de todo un equipo, era lo que te decía, ¿no? Te quedas, wow. O sea, este país es fascinante, independiente de la clase política que da asco, independiente de toda la hipocresía que hay también en muchas personas, independiente de todo esto, este país vale la pena. Vale la pena generar un cambio, vale la pena generar oportunidades y buscarlas, no solo para uno, sino que para todos los demás. Y creo que ahí es donde empieza también parte de ese primer paso del cambio. Cuando en lugar de pensar en solo una persona, piensas en toda una comunidad. Fantasma, ¿cuánto tiempo llevas como comunicador? Uy, yo ya perdí la cuenta. Yo inicié en 1993 en Aula 2000 y de ahí para acá. Para el que no sepa qué es Aula 2000. Para quien no sepa qué es Aula 2000, Aula 2000 surgió en Prensa Libre, era un proyecto que buscaba, que se inspiró, si no estoy mal, en el Mercurio de Chile. Este era un diario que generó algo que se llamaba Club de Nuevos Lectores. Y lo que ellos trataron de replicar, Eduardo Zarco, Carlos Rigalt y Adrián Velázquez, y no me recuerdo quiénes más, pero ellos tres principalmente, trataron de replicar ese modelo en Guatemala. Pero más allá de captar nuevos lectores, en Guatemala sirvió para descubrir nuevo talento, del cual estoy yo y están otras personas que están en otras cadenas y en otros medios, ¿no? O sea, que has hecho periodismo escrito, Exacto. has hecho, has grabado tu voz para documentales, para comerciales, para una infinidad de marcas, has estado en diferentes espacios radiales y gracias a Dios te tenemos con nosotros en RCN Media como una de las voces y el brand manager de 949. Detrás de esa estación está definitivamente mucho corazón. Pero cuando unes todas estas cosas, ¿cuál es el denominador común de lo que has hecho por Guatemala como comunicador? Yo te diría que el buscar inspirar a otras personas para que mejoren no solo su calidad de vida, sino que también busquen inspirar a nuevas generaciones. Ahora, hablemos un poco de las generaciones. Pasamos de una etapa de ser una generación silenciosa, que no podía opinar, que crecimos con cállese, los adultos están hablando, donde tu opinión no cuenta y tenías que levantar la mano con fuerza para ser escuchado. Hoy el problema es que hay muchos que son escuchados y no necesariamente las ideas que proponen trascienden. Tenemos ahora la ventaja de todos los medios para poder tener multiplicidad de ideas. ¿A qué voy? La narrativa del guatemalteco necesita ser cambiada. Por lo regular escuchamos mensajes negativos, pesimistas, derrotistas y necesitamos cambiar la idea hacia podemos hacerlo, tenemos que cambiar, vamos a cambiar. Es posible cada uno de estos cambios desde la educación, desde la política, desde la empresarialidad, en cada ámbito donde cada quien se desenvuelva. Pero desde tu espacio como comunicador y tu experiencia de vida, ¿cómo podemos cambiar esa narrativa del guatemalteco para que hablemos bien de Guatemala y hablar bien de los guatemaltecos? Yo creo que esa narrativa ya está cambiando. Okay. Ya el hecho de que hoy estemos aquí conversando de esto, de cómo lo cambiamos, ya te da un parámetro para saber que ese tipo de cosas están cambiando. Y de hecho, efectivamente, hay personas que lo están haciendo. Tenemos gente que venía de hogares muy humildes del interior de la República,
que hoy en día están trabajando en la NASA y son los responsables de poner al primer hombre en Marte. Tenemos gente que está trabajando en el CERN. El director del CERN, creo que sigue siendo el doctor Quevedo, es guatemalteco. Entonces, cuando ves esos ejemplos, cuando ves esta gente que sí está haciendo algo, cuando ves a un Chipi, por ejemplo, que era un... trabajaba en los estudios de grabación de Guatemala y que se va a los... Creo que se fue a Canadá o no me recuerdo, pero se fue del país. Se fue a estudiar diseño sonoro y ahora te enteras que está trabajando con un Hans Zimmer, por ejemplo, que es de los productores de música de bandas sonoras más importantes de los últimos años. Decís, sí se puede cambiar la narrativa. Pero creo que también es necesario que esas historias se sepan. Y creo que aquí es donde entra en juego el espacio dentro de los medios de comunicación. Y no te digo solo RCN Media, yo creo que todos, absolutamente todos. Pero entonces llegamos a la disyuntiva de ¿qué vende más? ¿La narrativa del que sí pudo cambiar o un muerto? Y entonces ahí es donde creo que surge un conflicto, que a veces es lo que no nos deja despegar. Ahora, yo sí creo que estaciones, y no te lo digo por mamonada ni nada por el estilo, porque yo trabajé ahí, sino porque simple y sencillamente, por ejemplo, en 949 nos enfocamos más en las cuestiones positivas y en todas aquellas personas y personajes que están haciendo algo para que realmente esa narrativa cambie. ¿Cómo? Desde presentar estos casos de éxito y estos casos que se atrevieron no solo a soñar, porque soñar es bonito, pero tu sueño se queda en eso si realmente no lo pones a hacerse realidad. Ahora, Fantasma, a través de la historia, las personas que saben contar una historia nos permean en la cultura y nos trasladan ideas esenciales. Una cosa es que las cosas sucedan y otra cosa es saber contarlas. Dentro de tu experiencia como un contador de historias, como alguien que sabe transmitir esto, ¿cómo hacemos para contar una nueva historia en Guatemala? Una historia de cambio. ¿Cómo generamos ese cambio en la mente y corazón de los guatemaltecos? Yo creo que mostrándolo. Pero si no lo mostramos, si nos limitamos únicamente a ver payasitos de redes sociales, que creo que también es necesario, porque así como ves cosas buenas, tienes que ver cosas malas para saber distinguir entre uno y otro. Pero creo que es necesario que lo exaltemos y que impulsemos más este tipo de cosas. Yo te aseguro que alguien que hace reír, porque hace reír finalmente está bien, pero no te puedes quedar únicamente con eso. O sea, creo que tenés que explorar y creo que tenemos que ir a picar el hormiguero para que la gente se pregunte, ok, hay más que solo risas, ¿no? O sea, exploremos nuevos, como decía la intro de Star Trek, su continua misión, explorar extraños nuevos mundos, atreverse a ir a donde nadie ha llegado jamás. Entonces creo que esa narrativa es la que nos hace falta, invitar a la gente a que no solo que experimente, sino que a que busque, a que vea más allá de la superficie, a que no se queden en la orilla de la madriguera. Yo creo que esta democratización de los medios de comunicación, porque al final cualquiera con un dispositivo puede ahora comunicar, ha permitido que... ¿Puede comunicar o puede darse a conocer? Pues yo creo que esa es la pregunta que valdría la pena hacer. Digamos, en cuanto a eso diría, es necesario seguir generando nuevo pensamiento, generando nuevas ideas y nuevas maneras de comunicar. Dentro de esto, Fantasma, ¿cómo te ves en este movimiento de generar cambios? ¿Qué es lo que puedes hacer para seguir aportando en ese cambio? Ok, primero explorar precisamente esos nuevos mercados, explorar esas nuevas formas de comunicación y llevar el mensaje que en algún momento ya se hizo trascender a través de la radio a estas nuevas plataformas. Y por supuesto, eso implica muchos cambios que tenés que hacer, muchos paradigmas que hay que romper, muchos moldes que hay que seguir rompiendo. Pero de eso se trata, finalmente, si no, no estuviéramos hablando de un cambio. Muy bien, Fantasma, muchísimas gracias. Como siempre, cualquier conversación con vos es algo de diluir en el tiempo y seguir no solo conversando, sino capturando esas ideas que salen de tu mente. Gracias por unirte al Día del Cambio y a ustedes muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta ocasión, 12 de junio de 2025, Día del Cambio.